Bienvenidos a un nuevo blog de Proyecto Plutarco. Hoy os traemos un blog un tanto diferente de los blogs anteriores porque no nos vamos a centrar en el contenido de ninguna obra de Plutarco, pero os traemos un contenido que nos parece que os va a interesar bastante. Para aquellos que estáis suscritos a la web, habréis recibido hace varias semanas ya el primer freebie, el primer contenido gratis como suscriptores de la web. Esperamos que no os haya llegado a spam, así que por favor comprobadlo. En todo caso, de tanto en tanto iréis recibiendo materiales exclusivos que preparamos para los suscriptores de nuestra web y hemos decidido que para que podáis sacarle el mayor partido a este material, el blog de hoy lo vamos a dedicar a explicar cómo utilizar estos materiales. El primer freebie que hemos regalado ha sido un documento con las abreviaturas de todas las obras de Plutarco. Si recordáis nuestro segundo blog, Plutarco escribió un montón. Normalmente los títulos de las obras de Plutarco se citan en latín. Yo normalmente en los blogs los digo en español, pero las referencias cuando cito texto vienen en latín. Y además la forma de abreviar los textos, porque normalmente los títulos son bastante largos, es una forma concreta, establecida, que todo el mundo hace igual. Entonces, para facilitaros la vida, para aquellos que no conozcáis cuáles son los títulos, cómo se abrevian esos títulos, o para aquellos que ya lo sabéis, pero estáis hartos de tener que ir buscando por aquí y por allí para encontrar cuáles son las abreviaciones, os traemos este documento que lo trae todo en 3 páginas, todo junto. Ahora bien, este documento, por supuesto, cuando clicáis en quiero abrirlo, os lleva directamente a una Google Slide o una diapositiva de Google. ¿Por qué lo hemos hecho así? Si os hubiésemos regalado un PDF, no podríais manipularlo o no podríais editarlo. Como mucho podríais cortar y pegar, que ya es algo. Sin embargo, al hacerlo de esta manera podéis editar el documento vosotros mismos. Sabemos, sin embargo, que a lo mejor muchos de vosotros no soléis trabajar con Google Slides y por eso creamos este blog. Simplemente os vamos a explicar paso a paso cómo utilizar el documento para que cada vez que os regalemos un freebie podáis editarlo a vuestra manera, hacerlo vuestro y hacer con él lo que queráis. Es vuestro. Así que sin enrollarme más, vamos a ver qué podemos hacer con él. Vale, cuando recibís la newsletter recibiríais algo así. Os vendría la imagen del freebie y debajo el botón para recibirla. Cuando lo clicáis se os abre una nueva ventana que os llevaría directamente al Google Slides. Para que se os abra el Google Slides o las diapositivas Google tenéis que tener una cuenta de Google. Creo que casi todo el mundo tiene ya un Gmail o una cuenta de algún tipo con Google. Si no la tenéis, yo os lo recomiendo encarecidamente porque son gratis y además os dan bastante espacio para guardar fotos, emails y cualquier otro tipo de cosa que queráis guardar en vuestro Drive, que es un poco como la nube, ¿no? Sé que Google se ha convertido en un gigante en nuestras vidas, está en todas partes, pero también he de reconocer que yo me he convertido en una gran fan de Google. Porque con Google puedes utilizarlo en el móvil, en el ordenador y siempre tienes acceso a él. Incluso cuando no tienes internet puedes acceder a los documentos que tienes en tu Google Drive. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestra diapositiva Google o nuestra Google Slide con las abreviaciones de la obra de Plutarco en el Drive, significa que podemos acceder a ese documento en cualquier ordenador, en cualquier lugar del mundo, aunque no tengamos acceso a internet. Y eso a mí, como plutarquista, me encanta. Vale, lo primero que veis cuando abrís el archivo es que os lleva directamente a una presentación de Google, como os decía. Si ya estáis logueados o ya tenéis vuestra sesión de Google abierta, entonces os aparecerá esto, ¿no? Bueno, vuestra sesión de Gmail, por ejemplo, ya os aparece esto. Y esto es lo que se me abre. Me aparece este cartelito aquí que pone solo lectura, es decir, que yo puedo ver el archivo, pero no puedo editarlo. Si le doy aquí, me lo explica. Solo puede ver este documento. Para hacer cambios tengo que pedir permiso, pero no hace falta que me pidáis permiso. Lo único que tenéis que hacer en este caso es, en Archivo, darle a Hacer una copia. Y os va a preguntar si queréis hacer una copia de toda la presentación o de las diapositivas seleccionadas. La diapositiva, digamos que es la página en la que os encontráis y toda la presentación sería todas las diapositivas que tenga el documento. Entonces, si les dais a hacer una copia de toda la presentación, lo que vais a hacer es crear una copia en vuestro Drive.
Y una vez que tengáis esa copia ya es completamente vuestra, personal e individual, y ahí ya sí podéis hacer lo que queráis. No tenéis por qué llamarlo copia, por ejemplo, ya podéis llamarlo directamente pues abreviaciones de la obra de Plutarco. Si queréis añadir vuestro nombre detrás, pues, por ejemplo, podríais. Como veis, ya se crearía en vuestra propia unidad. Podéis meterlo en la carpeta que vosotros queráis. Al hacer esto, lo que pasa es que se os va a abrir pues una pestaña diferente en la que se abrirá vuestro Drive, ¿vale? ¿Y por qué es esto importante? Bien, si solo podéis ver el archivo, pues vamos a hacerlo un poquito más grande. Bien. Veis que podéis pasarle por encima el ratón, pero no podéis hacer nada con ello. Entonces podéis verlo, lo cual está muy bien, pero no podéis hacer nada más. Sin embargo, una vez que tengáis el archivo como personal, sí podéis darle a copiar. De hecho, si por ejemplo, en algunos casos, algunas obras tienen dos variantes para las abreviaciones. Por ejemplo, pues si tenéis una preferencia, podéis borrar la que hay en el archivo que os hemos pasado y utilizar la que vosotros prefiráis, pues porque a lo mejor la utilizáis más. Como os decía, una vez que habéis creado vuestra copia personal, ya sí la podéis editar y se os abre en una pestaña diferente. Solo para que veáis cómo funciona, algunas partes seguís sin poder editarla porque digamos que aparece como imagen de fondo, ¿vale? Para que no haya problema con el documento. Pero otras sí las podéis editar. Por ejemplo, esta parte pues ya sí la podréis editar y eliminar, como os decía, algunas partes o alterar algunos títulos si es que existe alguna variante de ellos. Esto, por ejemplo, os podría resultar interesante en un caso como el de Grillus, que vamos a ver dónde está, aquí, ¿vale? Es una obra que tiene pues un título, Bruta Animalia Ratione Uti, que muy a menudo simplemente se le llama Grillus. Ahí podríais cambiarlo si os apetece. De todas formas, este freebie está pensado sobre todo para consulta, así que si por ejemplo preferís tenerlo en vuestro ordenador como archivo PDF, por ejemplo, o como archivo PNG o JPG, también podéis simplemente darle a archivo, descargar y elegir el modo en el que queréis descargarlo para tenerlo a mano. También lo podéis imprimir. Y con esto, queridos plutarquistas, llegamos al final de este blog un tanto particular. Quizá hayan algunos más de este estilo en el futuro, siempre que consideramos que os podamos echar una mano con cualquier actividad o cualquier particularidad que suponga facilitaros la tarea de ser plutarquista en esta vida. Y nos vemos la semana que viene con la nueva entrada de blog de Proyecto Plutarco.